Bueno, empezamos. Este, Recording in progress. bueno, vamos a ver si seguimos por acá. Ustedes me escuchan, ¿verdad? Bien. Entonces empezamos la clase. Me avisan si hay algún participante que esté queriendo entrar y yo no lo vea. Bueno, ustedes ya tuvieron dos prácticos, ¿verdad? Vamos a ver los conceptos ahora fundamentales del electromagnetismo 2, que básicamente está referido a lo que sería campo magnético. Entonces, lo que ustedes, digamos, el primer tema que se ve en el electromagnetismo 2 es lo que se conoce como magnetoestática, o sea, el equivalente a la electroestática, pero referido a los campos magnéticos. Entonces, nosotros aquí, al igual que lo que se hacía en electrostática, la magnetostática se basa en una serie de observaciones experimentales que fueron dándose en distintos laboratorios, especialmente por los físicos Westerbiot, Sarbat, Ampère, y que los sintetizaron, digamos, a base de experimentos, de ver qué pasaba con los cables cuando circulaba corriente, cómo se acercaban, cómo se alejaban, entonces vieron que había un campo magnético, que existía una fuerza entre los cables, y entonces hicieron la primera formulación que fue relacionada con la fuerza de interacción entre dos elementos de corrientes. Entonces, si ustedes ven acá en la gráfica, tenemos, qué sé yo, esto sería un cable donde circula en esta dirección la corriente, y este sería otro cable de longitud L, donde circula esta otra corriente I2. Y entonces veían que si se acercaban o alejaban los cables, o si cambiaba la dirección, el sentido, digamos, de la corriente, cómo se comportaban esos cables, se cambiaba. Y entonces eso lo llevó a que a partir de la parte experimental, ellos, digamos, propusieran una ecuación para la fuerza de interacción entre dos elementos de corriente, que sería en este caso el I1 de L1 y el I2 de L2, diciendo que, bueno, que la fuerza que actuaba sobre el elemento de corriente I1 de L1 tenía esta forma. O sea que dependía de la corriente, tanto de I1 como de I2, del diferencial de longitud, de la distancia entre R1 y R2, o sea, entre estos dos porciones de cable, era proporcional una constante que llamamos sub cero de proporcionalidad sobre 4pi, y era inversamente proporcional a la distancia, a cuánto estaban de cerca o de alejados estos elementos de corriente. Entonces, esto lleva, digamos, a que esta fuerza, este diferencial de fuerza o de fuerza de interacción entre dos elementos de corriente, estaba directamente proporcional a cada una de las corrientes. Fíjese que depende, cuanto mayor corriente tengamos, tanto en I1 como en I2, vamos a tener mayor fuerza de interacción entre los cables. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los elementos de corriente, porque acá se puede simplificar. Entonces, cuanto más alejado estén, menor va a ser la fuerza, cuanto más cerca, mayor. Su dirección, fíjense que acá hay un producto vectorial, por lo tanto, la dirección de la fuerza es siempre perpendicular al elemento de corriente sobre el cual estamos calculando, sobre el cual está actuando la fuerza del otro elemento de corriente. Y vemos que
Esto es atractiva para elementos de corriente que van en el mismo sentido, o sea, que van en forma paralela. Entonces, dos cables donde circula una corriente en el mismo sentido en ambos, estos se atraen, se doblarían estos cables, y si la corriente de un cable va en sentido contrario y una, o sea, en sentido inverso, esta fuerza es repulsiva. Entonces, eso es lo que vieron cuando, en forma experimental. Y bueno, y la constante de proporcionalidad que tiene que ver con las dimensiones y con el espacio es la constante de mu sub 0, que esto sería para el espacio en vacío, que vale 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado, ¿no? Que sería el equivalente al epsilon 0, que es la permitividad del vacío. Este mu sub 0 es la permeabilidad en el vacío, y ya vamos a ver que cuando estemos en algún medio que no sea el vacío, este valor va a cambiar, pero en realidad en la parte magnética cambia muy poco. O sea, se acerca o se aleja un poco de 1, pero no mucho más. Bien, entonces, ahora, la diferencia notable que hay entre el análogo electrostático es que nosotros vemos que, al igual que en electrostática, vale el principio de superposición, o sea, se va sumando cada pedacito de cable que actúa con los otros pedacitos de cable, y el total es la fuerza total. O sea, nosotros tendríamos que integrar acá en todo la diferencia, todo el cable, entre los dos cables, digamos, que tenemos en nuestro sistema. La fuerza de interacción entre dos circuitos es la suma vectorial de la fuerza de interacción entre cada par de elementos de estos circuitos, y esa sería la fuerza total. Y la fuerza sobre uno es lo mismo que la fuerza actuando sobre el otro en sentido contrario, tal que F1 más F2 es igual a 0. Eso es lo mismo que en electrostática. Pero aquí lo que se da es que puede ser que el diferencial de F1 actuando sobre el diferencial de F2, la suma no sea igual a 0. Pero lo que sí es igual a 0 es la fuerza total F1 actuando sobre F2 y viceversa. Entonces eso sí es igual a 0. Bien, ahora, aparecía, digamos, dentro de estos sistemas, entonces se vio primero que si había dos cables donde circulaba corriente, había esta fuerza atractiva o repulsiva de acuerdo al sentido de circulación que tenían estos cables, la corriente en estos cables. Entonces se vio que entonces entre un cable, a pesar de que no estaban en contacto, sino que estaban alejados uno de otro, se podía ver que había, por lo tanto, un campo, se dio digamos, a conocer, digamos, a pensar de que había un campo que actuaba entre uno y otro de los cables. Y a ese campo se lo llamó el campo magnético. Entonces, este campo magnético es una propiedad que está en el espacio circundante o que rodea a los sistemas de corriente, y entonces se lo denominó campo magnético. Entonces, lo que se hizo fue reemplazar, digamos, este diferencial de fuerza por la corriente IDL, que sería en dónde está actuando esta fuerza, y que provenía del campo magnético generado, ¿no es cierto?, por este sistema de corriente. Y entonces la expresión analítica general de este campo magnético es la que se conoce como la ley de Biot-Savart, que es el principio de superposición y que se extiende, digamos, si yo acá tengo uno solo, bueno, sumaría entre este y este, pero si hay varios circuitos, todos los circuitos van a generar un campo magnético, y ese campo magnético total va a ser el que va a estar actuando sobre esta corriente I1 que llamo acá en este diferencial, en este cable que yo tengo acá. Y entonces, por lo tanto, digamos, se acordó definir al campo magnético como mu sub 0 sobre 4pi, y la suma de todas las corrientes I1 por DL1 por este producto vectorial entre el radio de cada uno de las corrientes hacia el donde estamos calculando, de cada uno de los circuitos, desde 1 hasta el número n de circuitos que se encuentran en mi espacio. Y entonces esto se calcula a lo largo de todos los circuitos cerrados, de todos los circuitos que yo tengo en mi sistema. Y entonces esta es la forma
en que se dedujo cómo calcular el campo magnético en los sistemas. Esto fue posterior al cálculo del campo eléctrico, porque el orden de magnitud del campo magnético es mucho menor y más difícil de medir que lo que sería un campo eléctrico. Entonces, por eso fue necesario, digamos, que pasaran más tiempo hasta que se detectara la presencia de este campo magnético cuando teníamos circuitos de corriente y, bueno, y se llegó a esta ecuación para la definición del mismo. Entonces, lo que ustedes tienen que acordarse es que hay una ley de Biot-Savart que define el campo magnético de esta manera y que es debida, digamos, al campo que se origina alrededor de un cable donde circula corriente. Bien, entonces, por otro lado, digamos, la forma en que se expresa acá es suponer, digamos, que los cables son infinitamente delgados y que hay una línea, digamos, en el espacio por donde circula la corriente I. Y entonces, estos conductores en realidad no son infinitamente delgados, sino que tienen un área por donde circula, digamos, sería este área y donde circula la corriente, y entonces para salvar ese inconveniente, lo que se hace es expresar el campo magnético en expresión en función de una densidad de corriente. Y entonces, para el caso de, por ejemplo, si fuera, en el caso, digamos, de un modelo, de tener un cable infinitamente delgado, yo podía representar, se puede representar esta densidad de corriente usando la función de delta de Dirac, que ustedes ya la usaron en electroestática, en donde la delta de Dirac ubica al cable, digamos, en el espacio. Entonces, por ejemplo, si tenemos un cable infinitamente finito circulando por el eje X, y en el origen. Entonces nosotros decimos que, bueno, ubicamos a este cable en I menos I0 o en I menos 0, depende de dónde esté. Si está en I0 lo ubico acá, en Z menos Z0 y ya lo ubico al cable y entonces multiplicado por I en la dirección I del eje X, yo ya tengo una densidad de corriente. ¿Esto qué unidades tiene? Tiene corriente dividido unidad de área, ¿no? Porque esto es 1 sobre metro, entonces me queda amper sobre metro cuadrado, que es las unidades para una densidad de corriente. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si yo tengo, digamos, esta área por donde atraviesa la corriente, entonces la corriente es por unidad de toda esta área, la que está atravesando la corriente acá. Entonces estaría atravesando toda esta área si esta fuera, digamos, el área del cable, digamos, si tuviera un cable de esta forma. Entonces, esta es otra manera de expresar la densidad de corriente. Entonces nosotros, en vez de poner acá el I de L, vamos a tener que cambiar y poner, en vez de este I de L, reemplazamos por una densidad de corriente, entonces vamos a tener que hacer un J de B, porque acá J, esta es corriente por unidad de longitud, y acá este J es corriente sobre área por dB, me queda corriente por unidad de longitud. Y entonces, la expresión del campo magnético puede pasar y tener esta forma, en donde es mu sub 0 sobre 4pi, tenemos este J, lo mismo que acá, pero ahora en vez de integrada, o sea, sumada en todos los circuitos, lo vamos a tener integrada en todos los volúmenes que vamos a tener en ese espacio. Entonces nosotros, entonces, donde este volumen va a estar asociado a donde exista, a donde esté pasando la densidad de corriente. Y bueno, y esta es una forma gráfica de ver con la mano derecha, no sé si se puede ver, el dedo me está dando la dirección de la corriente y la mano que abraza el dedo a mí me está dando la dirección, ¿no es cierto?, del campo magnético que rodea a ese cable o a esa línea donde circula la corriente. Entonces, lo que yo tengo son líneas cerradas de campo magnético, ¿no es cierto?, que se van debilitando a medida que me voy alejando de este cable y que tienen esta forma. Si mi corriente va hacia abajo,
las líneas de campo magnético van a tener esta dirección. Si mi corriente va hacia arriba, mis líneas de campo magnético van a abrazar siempre al cable. Bien, entonces esto se lo conoce como la regla de la mano derecha. Bien, ahora, si yo ahora tengo, digamos, un sistema de corrientes que están dentro de un campo magnético externo, que puede no ser tampoco, por ejemplo, nosotros hemos visto que aquí hay un circuito que genera un campo magnético, pero podría ser, por ejemplo, un imán, o un solenoide, o lo que sea que me genere un campo magnético, y entonces estaría un sistema de corrientes dentro de este campo magnético, y entonces sobre cada uno de los elementos de este campo, digamos, de esta línea de corriente, actuará una fuerza debida a todo el campo magnético existente en ese espacio. ¿Mm? Entonces, en esta expresión que está escrita como la fuerza que actúa sobre un elemento de corriente, la podemos generalizar y decir que este B es no solo el campo debido a uno o a n circuitos, sino que es el campo total debido a todas las fuentes externas al sistema de corriente mismo. Entonces, aún en ausencia de campo externo, puede haber fuerzas actuando sobre diferentes partes del sistema. Entonces, lo que se define es que la fuerza abarca todo el volumen ocupado por la distribución de corriente, y lo podríamos decir que la fuerza total la integramos en todo el volumen de J por el campo magnético integrado en el volumen. Bien, entonces aquí el campo magnético puede o no incluir el campo creado por el sistema mismo. ¿Por qué? Porque yo podría sumarlo, digamos, equivocarme y decir, bueno, sumo todas las corrientes y también sumo la fuerza generada, la autofuerza, digamos. No me va a afectar porque el campo total, que es la superposición de todos estos campos, del externo y del propio, pero la fuerza debe ser la superposición de las dos fuerzas, una de las cuales debe ser nula, porque no puede ejercer fuerza un sistema sobre sí mismo. Entonces yo podría sumar todo, total, la fuerza sobre sí mismo siempre me va a dar igual a cero. Y si no, directamente decir la fuente de todos los campos externos actuando sobre esta densidad de corriente es la fuerza que actúa sobre este elemento, sobre este circuito, sobre esta línea de corriente. Entonces eso es lo que quiero que quede claro, que esto es totalmente general, esta expresión, y puede ser todo el campo que hay en el sistema, y podemos integrarlo en todo el volumen. El volumen es donde se encuentra, donde está el J, y ahí podemos ver la fuerza que actúa justamente sobre esta línea de corriente. Bien, además de tener una línea de corriente, puede existir otro sistema que se lo conoce como una carga que se mueve en el espacio con una cierta velocidad. Una carga moviéndose en el espacio con una cierta velocidad genera también un campo eléctrico, genera también una corriente, y entonces yo podría decir que si yo tengo una carga que está moviéndose a una cierta velocidad dentro de un campo magnético, o esta carga que está aquí a una cierta velocidad dentro de un campo magnético, que puede ser un imán, por ejemplo, va a haber una fuerza ejerciendo sobre esta carga. Entonces, una de las maneras de escribir el J, o sea, la corriente generada por una carga en movimiento, es escribir la carga por la velocidad y por la función delta que ubica la carga. O sea, R menos RQ, o sea, dónde está la carga en un momento dado. Y entonces el J yo lo podría reemplazar en la expresión de la fuerza, que es el J por el campo magnético, y por lo tanto la fuerza que actúa sobre la carga la podría calcular. Reemplazo el J a cómo yo puedo escribir el J aquí, que es la carga por la velocidad por el delta, multiplicado por el campo magnético. Y entonces, esto sabemos que la integral es el campo magnético especificado en el punto, que sería en R de donde está la carga, y me aparece lo que ustedes ya conocen de física 3, que la fuerza
de una carga en movimiento que se mueve a una cierta velocidad dentro de un campo magnético es la carga por la velocidad multiplicada vectorialmente por el campo magnético actuando sobre la carga en ese punto. Y es la conocida fuerza de Lorentz. ¿Me permiten un segundito? Ya vengo. Hemos visto que entonces podemos, para el caso de una carga girando o andando, digamos, a una cierta velocidad, dentro de un campo magnético, conocer cuál es la fuerza que actúa sobre esa carga a partir de lo que se conoce como la fuerza de Lorentz. Entonces son dos maneras. La fuerza que actúa sobre una carga a una cierta velocidad, que sería como una corriente, o la fuerza que actúa sobre sistemas de corriente, un circuito donde circula corriente. Bien. Ahora, existe otra manera de expresar el campo magnético, que es, en vez de tener esta forma, que es la que ha sido deducida por Biot-Savart, es la siguiente, que es utilizar una expresión en donde el campo magnético está expresado en función del rotor de J. En los apuntes que yo les mandé está la deducción. Es una deducción muy larga y muy tediosa en la parte matemática. Ustedes si la quieren la pueden ver, pero a mí lo que más me interesa es que ustedes tengan el concepto. Y el concepto de esto es que otra manera de expresar el campo magnético es decir que las fuentes del campo magnético son las corrientes y que me generan un campo magnético, o aquí me están diciendo que el rotor de las corrientes es el que me genera un campo magnético. Entonces, esta expresión pone de manifiesto que toda distribución localizada de corrientes cuyo rotor sea nulo no contribuye en absoluto a la creación de un campo magnético. O sea, además de tener las corrientes, tiene que cumplirse que el rotor de J, el rotor primado sobre el J, tiene que ser distinto de cero. Si el rotor de las corrientes involucradas es igual a cero, esto no genera campo magnético. Esto lo vamos a ver después para corrientes de desplazamiento o una esfera donde puede haber líneas de corrientes. Ahí el rotor es nulo y entonces no genera campo magnético. Entonces esto muestra es una expresión que muestra una interpretación alternativa al concepto de fuente de campo magnético. Entonces, dicha fuente no es necesariamente la densidad de corriente, ya que es posible considerar también que la fuente es el rotor de la densidad de corriente. Entonces, acá lo vemos en estas dos ecuaciones. Entonces, el campo magnético puede estar generado por las corrientes y la fuente también para el campo magnético es que el rotor de J sea distinto de cero. Eso es un concepto diferente que por ahí no es tan evidente de ver. Bien, ahora vamos a pasar, estas serían las ecuaciones integrales del campo magnético y nosotros queremos ahora llegar a las ecuaciones diferenciales del campo magnético, que son las ecuaciones de Maxwell básicamente. Entonces vamos a ver que a partir de una expresión integral, si nosotros trabajamos en forma matemática, podemos llegar a tener o lograr una expresión diferencial. Esto les voy a dar a grandes rasgos. Ustedes vieron en el primer práctico del primer cuatrimestre que el gradiente de 1 sobre R menos R' se lo puede escribir como menos R menos R' sobre el módulo de R menos R' al cubo. Entonces nosotros acá, fíjense, tenemos un R menos R' igual que esto. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esto por menos el gradiente de 1 sobre R'. Como es menos el gradiente, intercambiamos el orden del producto vectorial y entonces nos queda que el B lo podemos escribir como mu sub 0 sobre 4pi integral en el volumen del gradiente de 1 sobre R menos R' por J de R integrado en todo el diferencial de volumen. Y acá tenemos una identidad matemática, vectorial, en donde hay un gradiente vector por una función A que se escribe de esta manera. Entonces lo que hacemos es reemplazar esta parte que sería el gradiente, porque llamamos a J de R, a phi 1 sobre R menos R', y esto me lleva a que por lo tanto el rotor de phi por A, que en este caso sería esta forma,
igual a esto menos el gradiente de esto, yo reemplazo en mi expresión del campo magnético el gradiente por estos dos términos que he encontrado aquí. Entonces, sí, yo acá puedo restar esta parte para el otro lado y yo voy a tener el rotor de J menos el rotor de J sobre R menos prima integrado en diferencial de volumen. Entonces, el campo magnético, entonces ahora lo escribo matemáticamente, lo único que hice fue reemplazar una de las partes vectoriales por una identidad vectorial. Y acá el segundo término es nulo porque este rotor no está sobre las, como estaba aquí, digamos, en la aplicado a la parte ¿cómo se llama?, de J', sino que está, el rotor es a las variables R, entonces el rotor en el punto donde yo estoy calculando el campo magnético no me interviene, a mí lo que me interesa es el rotor primado, este término es igual a 0, y entonces me queda una nueva expresión. Ustedes no necesitan recordar cómo se dedujo, sino solamente saber que existe además de una forma de expresar el campo magnético en donde es igual a mu sub 0 4pi, en donde el rotor hemos sacado fuera de la integral. Entonces, una manera más fácil de calcular el campo magnético es el rotor de la integral de J, perdón, de J sobre R. Entonces, esto es más fácil de calcular muchas veces, y una vez que calculamos esto, recién le aplicamos el operador rotor y ya tenemos la expresión del campo magnético. Entonces, de acuerdo a qué información tengamos, vamos a usar una u otra expresión. Y ahora, vemos que hay otra identidad que se vio en el primer cuatrimestre, que es que la divergencia del rotor de A es igual a 0. Siempre la divergencia de un rotor es igual a 0. Entonces, si el campo magnético está definido como el rotor de cualquier función, nosotros sabemos que si calculamos la divergencia de B, que es igual a la divergencia de una función, o sea, la divergencia del rotor, sabemos que la divergencia del rotor de cualquier función vectorial es igual a 0. Por lo tanto, vemos que la divergencia de B es igual a 0. Y esto es lo que se conoce, debe ser igual a 0, porque es a partir de la matemática. Y esta ecuación diferencial suele llamarse la ley de Gauss del magnetismo, y entonces esto es lo que se dice que no es, nosotros vimos que la divergencia del campo eléctrico puede o no ser igual a 0, puede ser distinta si teníamos una fuente o teníamos una carga positiva o una carga negativa, pero acá no existe el monopolo magnético, sino que sí, porque acá me está diciendo que la divergencia debe ser igual a 0. Bien, y entonces, si esto nos dice que la ley de Gauss del magnetismo, las líneas de campo magnético deben ser tales que no presentan ni fuentes ni sumideros, ¿no? Son líneas cerradas, ¿no? Entonces, eso es la consecuencia más importante, y esta es la ecuación diferencial más importante del magnetismo, que es la ley de Gauss del magnetismo. O sea, divergencia del campo magnético es igual a 0. No existen monopolos magnéticos, ¿no? Entonces siempre aparece el primer término dentro del magnetismo es el dipolo magnético. Bien. Todos los resultados obtenidos hasta ahora valen para campos independientes del tiempo. O sea, nosotros estamos en magnetoestática, o sea, nada cambia en el tiempo. Y entonces, cuando estamos en una situación estacionaria, la carga no puede variar en el tiempo, y entonces además se debe cumplir que la divergencia de J es igual a 0. Y entonces, esta es otra ecuación que nos permite llegar a que si nosotros tenemos matemáticamente a partir del rotor de B, que es el rotor del rotor de esta función, vemos que también en campos estacionarios se cumple que la divergencia de J también es igual a 0. Y esto nos lleva a tener que el rotor de B es igual a mu sub 0 por J. Entonces es lo que se conoce como la ley de Ampère, la forma diferencial de la ley de Ampère. Entonces ustedes lo que tienen que recordar son la ley de Gauss diferencial, que es la divergencia de B igual a 0, y la forma diferencial de la ley de Ampère, que es el rotor de B es igual a mu sub 0 J. Y nosotros de aquí podemos llegar a la forma integral de la ley de Ampère, que es la que ustedes sí conocen de física 3. Entonces nosotros partimos de una ley
de una ecuación diferencial, que es el rotor de B igual a mu sub 0 J, y entonces nosotros podemos hacer la integral de esto, la integral de superficie de ambos términos, y además por el teorema de Stokes nosotros pasamos que la integral de superficie es igual a una integral de línea de cualquier función, que es el teorema de Stokes, entonces pasamos de esta ecuación diferencial a una ecuación integral de la ley de Ampère, entonces donde nosotros podemos pasar a que la integral cerrada de un circuito del campo magnético en DL, o sea, en un circuito cerrado, es igual a mu sub 0 I. Esta sí la conocen ustedes de física 3. Entonces, en esta expresión, C es un contorno cerrado y es toda la corriente que atraviesa esta superficie S delimitada por este contorno, y esto es lo que se conoce como la ley integral de la forma integral de la ley de Ampère, y que en situaciones de alta simetría es muy, muy importante usarla porque es muy fácil de calcular el campo magnético en líneas de corriente, que es donde ustedes lo van a usar más, generalmente. Entonces, hasta aquí está la primera parte de o sea, esta clase número 1. Y bueno, cualquier cosa que ustedes no hayan entendido, por favor me preguntan ahora o me mandan un mensaje para que yo vea si no se entendió algo. Yo igualmente voy a colgar esta clase para que todos puedan tenerla. Bien, ¿se entendió perfecto? Bueno, por favor me mandan mensajes al WhatsApp si no se entendió. Y bueno, acá me sacaron de la sesión porque se ha iniciado justo otra clase. Así que bueno, por favor me avisan si no se entendió algo. Y le dicen a los chicos que se conecten, yo les voy a mandar en un drive, les voy a compartir todas las clases. Nos vemos el miércoles que viene, entonces también así a las 6:15.